Hola y muy bienvenidos a mi canal Knitting Kitty. En el tutorial de hoy os voy a mostrar cómo tejer ese perrito husky. El perrito mide aproximadamente unos 11 centímetros de longitud. Los ojos y parte de la nariz son bordados, así que no vais a necesitar ojos de seguridad. He utilizado hilo de color beige y color gris, pero también podéis utilizar hilo de color blanco. A ver el resto de los materiales que vamos a necesitar. Primero vamos a tejer la cabeza. La cabeza consiste de dos partes, una tejida con color blanco o beige y la otra tejida en color gris. Empezamos con el color blanco. Empezamos haciendo un anillo mágico y dentro de él tejemos 6 puntos bajos. En la segunda vuelta vamos a tejer un aumento en cada un punto de la vuelta previa. Para la siguiente vuelta tejemos punto bajo en el primer punto y luego hacemos un aumento, un punto bajo y luego un aumento hasta el final de la vuelta. En la vuelta número 4 vamos a tejer punto bajo en los primeros dos puntos y luego hacemos un aumento. Repetimos 2 puntos bajos y luego hacemos un aumento. Al final vamos a tener 24 puntos. En la siguiente vuelta vamos a tejer punto bajo en los primeros 3 puntos. Luego en el siguiente hacemos un aumento. De nuevo 3 puntos bajos y en el siguiente hacemos un aumento. Repetimos hasta el final de la vuelta y hasta tener 30 puntos. En la vuelta número 6 vamos a tejer punto bajo en los primeros 4 puntos, luego sigue un aumento, 4 puntos bajos y luego un aumento. Al final vamos a tener 36 puntos bajos. Siguen 5 vueltas en que no vamos a aumentar, es decir, vamos a tejer punto bajo en cada punto de la vuelta previa. En la vuelta número 12 vamos a tejer punto bajo en los primeros 4 puntos, luego hacemos una disminución, de nuevo 4 puntos bajos y luego en el siguiente hacemos una disminución. Repetimos hasta el final de la vuelta y hasta tener 30 puntos. En las siguientes 2 vueltas no hacemos disminuciones, tejemos punto bajo en cada punto de la vuelta previa.
número 15 vamos a tejer punto bajo en los primeros 3 puntos. Luego hacemos una disminución. Repetimos 3 puntos bajos y luego una disminución, así hasta el final de la vuelta. Rellenamos un poco y luego tejemos una vuelta sin hacer disminuciones, es decir, punto bajo en cada punto hasta el final de la vuelta. En la siguiente vuelta vamos a tejer punto bajo en los primeros 2 puntos. Luego hacemos una disminución. Repetimos 2 puntos bajos y luego en el siguiente hacemos una disminución hasta el final de la vuelta y hasta tener 18 puntos. Rellenamos muy bien la cabeza. Luego vamos a tejer punto bajo en el primer punto y en el siguiente hacemos una disminución. Repetimos un punto bajo y en el siguiente hacemos una disminución, así hasta el final de la vuelta y hasta tener 12 puntos. En la última vuelta vamos a tejer solo 3 disminuciones, una tras otra. Luego terminamos haciendo un punto deslizado. Con la ayuda de una aguja lanera, cerramos el resto de los puntos. Y ahora vamos a tejer la segunda parte de la cabeza. Esta vez vamos a utilizar hilo de color gris. Empezamos repitiendo los mismos pasos desde la vuelta 1 hasta la vuelta 11 de la primera parte. Luego tejemos 2 vueltas más. Dentro de la siguiente vuelta vamos a tejer un pequeño triángulo. Empezamos tejiendo punto bajo en los primeros 22 puntos. Luego hacemos una cadeneta y giramos el tejido.
Ahora tejemos 6 puntos bajos. De nuevo hacemos una cadeneta y giramos el tejido. En la siguiente vuelta saltamos el primer punto, luego tejemos punto bajo en los siguientes 5 puntos, hacemos una cadeneta y otra vez giramos el tejido. Seguimos tejiendo. Otra vez saltamos el primer punto. Luego tejemos punto bajo en los siguientes 4 puntos. Hacemos una cadeneta y giramos el tejido. En la siguiente vuelta, de nuevo saltamos el primer punto. Tejemos punto bajo en los siguientes 3 puntos. Hacemos una cadeneta y giramos el tejido. Ahora otra vez saltamos el primer punto, tejemos punto bajo en los siguientes 2 puntos, tejemos una cadeneta y giramos el tejido. Tejemos punto bajo en los siguientes 2 puntos. El triángulo está listo. Ahora tejemos punto bajo alrededor de todo el borde del triángulo y luego tejemos punto bajo hasta terminar nuestra vuelta. Hacemos un punto deslizado y dejamos una hebra larga para coser. Adjuntamos una nueva hebra de color gris al otro lado del triángulo y tejemos punto bajo alrededor de todo el borde. Terminamos con punto deslizado y luego escondemos las hebras. De esta manera vamos a tener los dos bordes iguales. Y ahora vamos a tejer el hocico de nuestro husky. Vamos a utilizar hilo de color blanco, color beige. Empezamos haciendo un anillo mágico y dentro de él tejemos 6 puntos bajos. En la siguiente vuelta tejemos un aumento en cada un punto de la vuelta previa. En la vuelta número 3 vamos a tejer un punto bajo en el primer punto, luego en el siguiente tejemos un aumento, repetimos un punto bajo y luego en el siguiente un aumento. Siguen 2 vueltas sin hacer aumentos, es decir, tejemos punto bajo en cada punto de la vuelta previa.
la vuelta número 6 vamos a tejer punto bajo en los primeros 2 puntos. Luego tejemos un aumento. Repetimos 2 puntos bajos y luego hacemos un aumento. Repetimos hasta el final de la vuelta y hasta tener 24 puntos. En la última vuelta tejemos punto bajo en cada punto de la vuelta previa. Luego terminamos con un punto deslizado y dejamos una hebra larga para coser. Seguimos con la nariz de nuestro husky. Vamos a utilizar hilo de color negro. Primero vamos a tejer 2 cadenetas. Luego hacemos un aumento en el primer punto de la cadeneta. Tejemos una cadeneta más y giramos el tejido. En la siguiente vuelta vamos a hacer punto bajo en el primer punto. Luego tejemos un aumento. Hacemos una cadeneta y giramos el tejido. En la vuelta número 3 tejemos punto bajo en los primeros 2 puntos. En el último hacemos un aumento. Ahora vamos a tejer punto bajo alrededor de toda la nariz. Yo os recomiendo tejer 2 puntos bajos en cada rincón. Luego terminamos con un punto deslizado y dejamos una hebra larga para coser. Y ahora vamos a tejer el cuerpo del perrito. Vamos a utilizar esta vez hilo de color gris. Empezamos haciendo un anillo mágico y dentro de él tejemos 6 puntos bajos. En la siguiente vuelta tejemos un aumento en cada un punto de la vuelta previa. En la vuelta número 3 vamos a tejer un punto bajo en el primer punto. Luego en el siguiente tejemos un aumento. Repetimos un punto bajo y luego en el siguiente un aumento. En la vuelta número 4 vamos a tejer punto bajo en los primeros 2 puntos y luego hacemos un aumento. Repetimos 2 puntos bajos y luego hacemos un aumento. Al final vamos a tener 24 puntos. En la siguiente vuelta vamos a tejer punto bajo en los primeros 3 puntos. Luego en el siguiente hacemos un aumento. De nuevo 3 puntos bajos y en el siguiente hacemos un aumento. Repetimos hasta el final de la vuelta y hasta tener 30 puntos.
En la vuelta número 6 vamos a tejer punto bajo en los primeros 4 puntos. Luego sigue un aumento, 4 puntos bajos y luego un aumento. Al final vamos a tener 36 puntos bajos. Y ahora siguen 4 vueltas sin hacer aumentos, es decir, tejemos punto bajo en cada punto de la vuelta previa. En la vuelta número 11 vamos a hacer punto bajo en los primeros 4 puntos. Luego tejemos una disminución. De nuevo, 4 puntos bajos y luego en el siguiente hacemos una disminución. Al final vamos a tener 30 puntos bajos. En las siguientes 2 vueltas no hacemos disminuciones, tejemos punto bajo en cada punto de la vuelta previa. En la vuelta número 14 vamos a tejer punto bajo en los primeros 3 puntos. Luego vamos a hacer una disminución. Repetimos 3 puntos bajos y en el siguiente hacemos una disminución. Al final vamos a tener 24 puntos. Siguen 2 vueltas en que no hacemos más disminuciones, es decir, tejemos punto bajo en cada punto de la vuelta previa. Terminamos con un punto deslizado y dejamos una hebra larga para coser. El siguiente paso es tejer las patas traseras. Vamos a utilizar hilo de color blanco o color beige. Empezamos haciendo un anillo mágico y dentro de él tejemos 6 puntos bajos. En la segunda vuelta vamos a tejer un aumento en cada un punto de la vuelta previa. En la vuelta número 3 vamos a tejer un punto bajo en el primer punto, luego en el siguiente tejemos un aumento, repetimos un punto bajo y luego en el siguiente un aumento. En la vuelta número 4 vamos a tejer punto bajo en los primeros 2 puntos y luego hacemos un aumento. Repetimos 2 puntos bajos y luego hacemos un aumento. Al final vamos a tener 24 puntos. En la siguiente vuelta vamos a tejer punto bajo en los primeros 3 puntos. Luego en el siguiente hacemos un aumento. De nuevo,
3 puntos bajos y en el siguiente hacemos un aumento. Repetimos hasta el final de la vuelta y hasta tener 30 puntos. Seguimos con una vuelta sin hacer más aumentos. Tejemos punto bajo en cada punto de la vuelta previa. En la vuelta número 7 vamos a hacer punto bajo en los primeros 3 puntos. Luego vamos a hacer una disminución. Repetimos 3 puntos bajos y luego hacemos una disminución. Al final vamos a tener 24 puntos. En la siguiente vuelta vamos a hacer punto bajo en los primeros 6 puntos. Luego tejemos 6 disminuciones una tras otra y después hacemos otros 6 puntos bajos. Al final vamos a tener 18 puntos. En la última vuelta vamos a tejer punto bajo en los primeros 3 puntos. Luego siguen 6 disminuciones una tras otra. Terminamos con otros 3 puntos bajos. Al final vamos a tener 12 puntos. Luego hacemos un punto deslizado y rellenamos muy bien las patas. Y ahora vamos a tejer las patas delanteras. Vamos a utilizar hilo de color blanco y también hilo de color gris. Empezamos repitiendo los mismos pasos que hemos hecho para las patas traseras desde la vuelta 1 hasta la vuelta número 9. Y ahora rellenamos la pata y cambiamos a color gris. Luego tejemos 5 vueltas sin hacer disminuciones o aumentos. Tejemos punto bajo en cada punto de la vuelta previa. Terminamos con un punto deslizado, rellenamos bien y dejamos una hebra larga para coser. Y ahora vamos a tejer las orejas. De nuevo vamos a utilizar hilo de color gris. Empezamos haciendo un anillo mágico y dentro de él tejemos 6 puntos bajos. En la vuelta número 2 vamos a tejer
punto bajo en el primer punto. Luego en el siguiente vamos a hacer un aumento. Repetimos un punto bajo y luego en el siguiente hacemos un aumento. Al final vamos a tener 9 puntos. Seguimos con una vuelta sin hacer más aumentos. Tejemos punto bajo en cada punto de la vuelta previa. En la vuelta número 4 hacemos punto bajo en los primeros 2 puntos. Luego en el siguiente tejemos un aumento. Repetimos 2 puntos bajos y luego en el siguiente tejemos un aumento. Al final de la vuelta vamos a tener 12 puntos. En la siguiente vuelta vamos a hacer punto bajo en los primeros 3 puntos y luego hacemos un aumento. Repetimos 3 puntos bajos y luego en el siguiente un aumento, así hasta el final de la vuelta. En la vuelta número 6 tejemos punto bajo en los primeros 4 puntos y luego aumentamos. De nuevo 4 puntos bajos y en el siguiente punto tejemos un aumento. Al final vamos a tener 18 puntos. Terminamos con 2 vueltas sin hacer aumentos. Tejemos punto bajo en cada punto de la vuelta previa. Hacemos un punto deslizado y dejamos una hebra larga para coser. Y por último vamos a tejer la cola del husky. Vamos a utilizar hilo de color gris. Empezamos haciendo un anillo mágico y dentro de él tejemos 6 puntos bajos. En la vuelta número 2 vamos a tejer punto bajo en los primeros 3 puntos. Luego vamos a tejer 2 aumentos uno tras otro. Al final vamos a tener 9 puntos. Siguen 3 vueltas sin hacer aumentos. Tejemos punto bajo en cada punto de la vuelta previa. En la vuelta número 6 vamos a tejer punto bajo en los primeros 3 puntos. Luego vamos a tejer 3 aumentos uno tras otro. Después tejemos otros 3 puntos bajos. Al final vamos a tener 12 puntos.
siguen 4 vueltas sin hacer aumentos, es decir, tejemos punto bajo en cada punto de la vuelta previa. Ya tenemos todas las partes necesarias y podemos empezar a coserlas juntas. Vamos a necesitar una aguja lanera, alfileres y tijera. Primero vamos a coser las dos partes de la cabeza. Ajustamos parte 1 dentro de parte 2 y luego las cosemos juntas. Después vamos a coser el hocico en la cabeza. El siguiente paso es coser la pequeña nariz sobre el hocico. Y ahora vamos a coser la cabeza al cuerpo del perito. Ahora es turno de coser las orejas sobre la cabeza. Y ahora vamos a coser las patitas delanteras. Ellas van debajo de la cabeza. Entre la vuelta número 5 y la vuelta número 9 del cuerpo vamos a coser las patas traseras. Y por último cosemos la cola en la parte inferior de la espalda. Y ahora, utilizando alfileres, vamos a marcar dónde van a estar los ojos. Luego con hilo negro más fino vamos a bordarlos. Si quieres, también puedes bordar una parte de la nariz del husky. Tu perrito ya está listo. Espero que mi tutorial te haya gustado. Hasta pronto.